Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y les doy la más cordial bienvenida a su asignatura que lleva por nombre Estructura del Poder Judicial Federal. Durante nuestra primera sesión estaremos analizando algunos aspectos de la teoría general del Estado y derecho constitucional, ya que para poder adentrarnos a lo relativo a la estructura de lo que es el Poder Judicial de la Federación, así como de las entidades federativas, pues en primera instancia tendremos que analizar cómo es que surge esta idea moderna de lo que hoy conocemos como el Estado y lo concerniente a la división de poderes o el ejercicio de lo que es el poder supremo de la Unión a través de lo que es el ejecutivo, el legislativo y judicial. En ese orden de ideas, una vez que hemos establecido lo anterior y adentrándonos al primer tema del contenido temático de nuestra materia, en primera instancia vamos a analizar, como lo comentamos, a los orígenes del Estado, su concepto y sus elementos. En cuanto hace la conformación de los estados-naciones, se establece que estos tuvieron origen durante la transición de lo que es el sistema feudal al capitalismo. De esta forma, el origen de los estados en nación no puede ser explicado sino dando cuenta de la multiplicidad de factores que intervinieron y que se retroalimentaron en un proceso que llevó varios siglos. Luego entonces los cambios políticos, económicos, sociales, culturales por sí solos no pueden dar cuenta completamente del proceso de consolidación de los estados nacionales que comenzaron a constituirse en la Europa occidental durante los siglos XVI a XVIII. De lo anteriormente expuesto, se desprende entonces que la aparición del Estado como nación es relativamente reciente en la historia de la humanidad, ya que se remonta a el siglo XII en la Europa occidental como una forma de organización política que se consolida con las ideas liberales del siglo XIX y que desde luego se perfecciona durante los siglos XX y XXI. En ese orden de ideas, para que el Estado alcanzara la relevancia que actualmente tiene, tuvo que superar las viejas estructuras políticas que acontecieron sobre todo durante la Edad Media o la época del obscurantismo, para que a partir de nuevos valores e interpretaciones que surgieron sobre todo durante el Renacimiento del siglo XV, se pasara a ubicar al hombre como el centro del universo. Pues hay que recordar que durante el medieveo el centro de atención de las cosas no era el hombre, sino propiamente Dios, y prevalecían los dogmas, por lo que no podías poner en tela de juicio la existencia de Dios. Ahora bien, no obstante, las transformaciones en el plano del poder también fueron fundamentales para la consolidación de lo que hoy conocemos como el Estado. Así, el pasaje del poder político feudal, que ya se encontraba disperso y relativamente limitado por la iglesia y los señores feudales locales, eh, se transformó a un poder centralizado en la figura del monarca. La concentración del poder de los reyes por encima de la iglesia, así como la pérdida del poder de los señores feudales locales a raíz de la desaparición gradual de lo que se conoció como la servidumbre, es lo que permitió el surgimiento durante el siglo XVII de los denominados estados absolutistas, así como la coerción pasó del ámbito del señor feudal al plano nacional, creándose un aparato reforzado de poder para así controlar y reprimir a las masas campesinas. Es así que durante la Edad Media el,
La inamovilidad económica y social estuvo presente a través de varios siglos y no es sino hasta el Renacimiento que el hombre pasa a ser el centro de las actividades sociales, políticas, económicas y artísticas, a lo que se le conoció como el antropocentrismo. Y estas ideas renacentistas se conjugaron a su vez con lo que se conoció como el racionalismo y el utilitarismo para resultar en una nueva corriente filosófica, social y económica que más adelante fue conocida como el liberalismo. Bajo esta tesitura el Renacimiento eh, promueve la idea de nuevos valores e intereses que colocaron al hombre como el centro del universo, por lo que estos se empiezan a cuestionar los dogmas religiosos y tratan de encontrarle una explicación científica a las cosas. Es así que durante el siglo XIX surge una pugna contra las viejas estructuras del sistema feudal, donde el derecho va encaminado de la mano del Estado como una fuerza opuesta al sistema de privilegios propios de la antigua organización política. Así el Renacimiento y el Iluminismo quebrantan el viejo molde, por lo que los artistas ilustrados dejan de moverse mecánicamente y ya no son manipuladores de sus herramientas y sus materiales, sino más bien mentes creadoras, pues hasta ese entonces el artista no reflexionaba sobre su disciplina, ni mucho menos teorizaba sobre ella. Es así como Alberti, Da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, entre otros, comienzan a dar fuerza a este último estirón renacentista, ya entrado el siglo XVI, que se considera que es el umbral entre lo que es la edad moderna y las edades oscuras del medieveo. Y con la entronización de lo que se conoce como el iluminismo, se pone entonces en tela de juicio todo lo existente y posteriormente el racionalismo y la ilustración derrumban lo que parecía inmutable, lo que derivó hacia el individualismo y sobre todo hacia una nueva conciencia de la libertad. Ahora bien, John Locke es considerado el padre del liberalismo, pues este afirmó la preexistencia de derechos individuales con respecto al Estado. Por lo anterior, este consideró que debía haber límites al Estado en el ejercicio de su poder y el individuo entonces posee una serie de derechos naturales que el Estado no solamente debe percibir, sino que debe respetar. Así, una vez que el hombre pasa a ser el centro y causa de toda la realidad, se asientan las bases para la búsqueda incesante de la riqueza y la acumulación individual. El derecho también comienza a evolucionar y se vincula con el Estado cada día más hasta llegar a confundirse con este, e incluso algunos autores como Kelsen llegan a confundirlos al afirmar que el Estado es la expresión jurídica de la sociedad. El derecho entonces es considerado el factor de organización del Estado, ya que le asigna atribuciones a los entes estatales, señalándoles sus mecanismos de acción y fijándole los límites conforme a los cuales deben conducirse en su contacto con los particulares. Esto lo podemos ver claramente en la obra de Thomas Hobbes, que lleva por nombre El Leviatán. Ahora bien, para realizar sus funciones el Estado entonces tiene la posibilidad de imponer sus mandatos por medio de la fuerza que ha institucionalizado y que distinguen al derecho de los demás sistemas normativos. Ahora bien, las ideas de César Bonesana, mejor conocido como el Marqués de Beccaria, refieren que las leyes son las condiciones con arreglo a las cuales los hombres naturalmente independientes se unieron en sociedad. La sociedad, cansada de vivir en perpetuo estado de guerra
y de gozar de una libertad que a causa de su incierta duración era de escaso valor, decide sacrificar entonces parte de ella para disfrutar del resto en paz y seguridad. Es así como los hombres se reúnen libremente para conformar una sociedad civil, y la función de las penas será entonces asegurar la persistencia y continuidad de tal sociedad para proteger la propiedad privada y el bienestar individual. Así, el Estado liberal se reconoce que el hombre es por naturaleza egoísta y que debido a ello y en ejercicio de su libre albedrío comete delitos, pero ante el riesgo de que tales conductas egoístas en su conjunto provoquen un caos, es decir, una guerra de todos contra todos, pues los hombres deciden celebrar un contrato con el Estado para consensualmente vivir en paz. Es así como como en el contrato social se establece que las penas se aplicarán para disuadir a los individuos a respetar dicho contrato, y sin embargo hay un límite en la aplicación de estas, o sea que la pena debe ser proporcional al grado en que se viola la sanidad de la santidad de la propiedad, el bienestar individual y por supuesto el bienestar del Estado. En conclusión, podemos establecer entonces que el pensamiento liberal de los siglos XVIII y XIX fue el que finalmente sentó las bases para los conceptos modernos del Estado, soberanía, poder constituyente y poder constituido, como ejercicio del poder que emana directamente del pueblo y quien decidió transmitirlo a través de dicho contrato a sus gobernantes para así dar surgimiento a lo que hoy conocemos como el Estado, es decir, el regulador de la convivencia del hombre con los demás sujetos de su especie, ya que el hombre es el lobo del hombre y quien puede ocasionar su propia extinción, por lo que surge entonces la necesidad de controlar su libertad, más no de protegerla. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces la primera parte de nuestra primera sesión de nuestra asignatura, que lleva por nombre la estructura del Poder Judicial de la Federación. Estaríamos analizando en un siguiente video lo relativo al concepto de Estado y sus elementos. Por el momento me despido. Hasta pronto.